oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando veo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando veo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Buenos días a todos, sean bienvenidos a cada uno de ustedes, iglesia que está en casa, bienvenidos en esta mañana. Es un privilegio y una bendición nuevamente estar con ustedes. Cada persona que en este momento se conecta con nosotros, sean bienvenidos también. Queremos hoy compartirles la palabra y les queremos invitar allí a Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vamos a orar en este momento por esta palabra para que la presencia de Dios se derrame sobre nosotros. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este tiempo que hemos sacado, hemos separado para meditar en tu palabra, para estar aquí contigo, Señor. Te damos muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo que tú nos permites, Señor amado, estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Dios Todopoderoso, por tu bondad y tu gran misericordia, Señor. Queremos que tú nos hables hoy, Señor. Que tu palabra, Dios amado, nos dé sabiduría. Que tu palabra en este día abra nuestro entendimiento. Que tu palabra en esta hora, Señor,
nos enseñe cuán grande y poderoso tú eres en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llamado en esta mañana esta enseñanza fe inquebrantable. Cuando el libro de los Hebreos fue escrito, su autor escribe con un fin, con un propósito. La iglesia en ese momento necesitaba ser fortalecida por varias razones. Una, había persecución. Muchos de los hermanos que en ese momento se reunían, estaban caminando con Cristo, los estaban llevando a prisión, y algunos estaban dejando la fe en Cristo porque era tan difícil la situación para ellos como iglesia, y muchos estaban apartando por completo de Jesucristo. Esta palabra que escribe el autor era para animar a la iglesia y para que la iglesia permaneciera y no se apartara a pesar de las dificultades de Jesucristo. Los Hebreos nos está hablando de quién es Jesucristo, la obra que Él hizo, la necesidad de nosotros permanecer en fe. Hebreos habla mucho de la fe. Este capítulo 11 nos está hablando de la fe. Y Hebreos también nos habla de ese sacrificio que hizo Jesucristo por el pecado, para que las vidas no se perdieran, sino que pudieran venir a Él. Entonces vemos allí en este capítulo 11 esa situación. La iglesia necesitaba ser fortalecida. Hoy nosotros necesitamos ser fortalecidos porque nuestra fe muchas veces tiende a desmayar. Entonces nosotros no podemos dejar que nuestra fe sea quebrantada, sino que necesitamos alcanzar buen testimonio a través de ella. Lo primero que vemos allí es que la fe inquebrantable trasciende en la historia, y es lo que nosotros podemos ver en esta palabra, en este día, que esa fe que no se quebranta por nada, trasciende la historia. Algo que encontramos aquí es que muchos fueron recordados por su fe, sí, y encontramos aquí que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muchos los podemos recordar y no los recuerda el autor en este capítulo, porque la fe de ellos fue inquebrantable. Permanecieron en el Señor a pesar de las adversidades, y entre ellos encontramos a Noé, a Abraham, a Enoc, a Sara, a José, a Rahab y a muchos de los que la palabra nombra aquí en el capítulo 11. Y ellos permanecieron por esa fe. Y si nosotros leemos acá en el versículo 5, dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Encontramos que Enoc dio testimonio de esa fe, ¿sí? Por eso estamos hablando que esa fe trasciende la historia. Bueno, encontramos acá también en el versículo 7 que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Encontramos también la vida de Noé, que era un hombre de fe y que por esa fe su familia se salvó en tiempos muy difíciles. Pero también encontramos acá en el versículo 17 la vida de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito. Entonces encontramos que también se resalta la vida de Abraham por esa fe, como Abraham le creyó a Dios también con una promesa que él le dio. Y así encontramos hombres y mujeres. Aquí habla de también la vida de Rahab, habla allí la vida de Ruth, y encontramos muchas mujeres que fueron resaltadas por la fe. Versículo 31 dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz.
Y encontramos cómo la historia o cómo se resalta en la palabra de Dios, en medio de la historia de los tiempos bíblicos, la vida de estos hombres y mujeres, ¿cierto? Encontramos la vida de Sara, cómo le creyó a Dios a pesar de su edad para dar a luz un hijo. Y encontramos que ellos tuvieron una fe que inquebrantable. Por eso dice el texto bíblico que daban que buen testimonio. Entonces encontramos acá en el versículo 1 y les quiero leer en traducción lenguaje actual que dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y esta era la fe de estos hombres y de estas mujeres que estamos leyendo y que ustedes pueden leer en el capítulo 11 porque nos falta tiempo para leer de todos ellos que habla allí la palabra y aún de los que no están escritos en ella, porque hay muchos hombres que impactaron, ¿cierto? Pero encontramos aquí que ¿qué es esa fe? Confiar, ¿sí? Estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Cuando yo me acerco a Dios, tú debes tener totalmente la seguridad. ¿Sí? Cuando nos acercamos a Él, debo tener la seguridad de que yo voy a recibir lo que estoy pidiendo, lo que estoy esperando. Pero también dice que es estar convencido de que algo existe, ¿sí? Y aun cuando no se pueda ver, cuando no podamos ver, eso existe, es real, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer ese milagro. Y esta era la fe que tenía Abraham, que a pesar de las circunstancias, él creía que Dios le iba a dar herencia, ¿sí? Y por eso ofreció su hijo, que Sara, a pesar de las circunstancias de su edad, iba a tener su bebé. Entonces, esa es la fe que Dios quiere que usted y yo también tengamos, tener nosotros seguridad de que vamos a recibir, pero convicción de que eso es real, de que existe, aun cuando no se pueda ver. Segunda de Corintios 5:7 dice: porque no por fe andamos, no por vista. Entonces nosotros andamos es por fe, no por lo que logremos ver, porque a veces lo natural es muy diferente a lo que nosotros esperamos que Dios haga, ¿sí? Entonces vemos la vida de estos hombres que lo natural era muy diferente, pero Dios vino y hizo algo sobrenatural. Y esta es la fe, que Dios pueda venir a obrar de una manera sobrenatural, hacer milagros en medio de nosotros. Entonces vemos allí que nosotros no podemos frustrarnos por lo que vemos, ¿cierto? Como vemos a aquellos hombres y mujeres que conquistaron lo imposible mediante la fe. Vemos que estos hombres nos enseñan a nosotros en esta mañana que hay que tener fe para ver la gloria de Dios. Hoy la palabra nos recuerda cómo eran estas generaciones, cómo Dios quiere que sea tu generación, tus hijos, tus nietos, ¿sí? Cómo Dios quiere que sean esas generaciones. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a ti? Si nosotros partiéramos con Dios en este momento, si Dios nos llevara, ¿cómo quiere usted que le recuerden sus hijos? ¿Cómo quiere usted que ellos hablen de usted? La palabra nos habla de un Abraham, de una Sara, de Enoc, hombres de mucha fe, pero ¿cómo le gustaría que sus hijos hablaran? Es lo que usted debería mirar en esta mañana. Pero también encontramos allí que usted y yo, mi hermana, mi hermano en el Señor, necesitamos confiar que así como Dios lo hizo con Abraham, lo puede hacer también con nosotros. ¿Sí? Puede hacer una obra poderosa en medio de nosotros. Lo segundo que encontramos en esta palabra es que por la fe inquebrantable ellos alcanzaron buen testimonio. Lo primero fue que trascendieron la historia, en la historia bíblica. Podemos ver de ellos porque la Biblia nos habla de que Dios hizo un milagro poderoso a través de ellos y que ellos trascienden la historia porque tuvieron fe. Pero lo segundo que vamos a ver es que alcanzaron buen testimonio. Hebreos 11:2 nos lo dice acá y les quiero leer acá en lenguaje actual. Dice: Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Entonces que vemos allí que hubo una confianza en Dios, ¿cierto? Que ellos pusieron totalmente su confianza en el Señor y por eso dieron un buen testimonio. Nosotros estamos llamados también a dar buen testimonio a nuestros hijos, a los vecinos, a las personas que nos rodean, porque ellos necesitan ver ese Dios que está en medio de nosotros obrando milagros en medio de estos tiempos. Por eso hablamos de un Abraham, porque Dios dijo que iba a bendecir todas sus generaciones y así ha sido hasta hoy. Entonces encontramos allí que Romanos 4:18 nos habla la palabra
aquí y dice 4:18 que Abraham creyó. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Encontramos una palabra que Abraham creyó. Para ser ese padre de naciones, nosotros daremos buen testimonio cuando creemos que para Dios es posible realizar ese milagro, que para Dios es posible cambiar esa vida. Dice que él creyó, ¿sí?, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia, porque Dios le había dicho, cuenta las estrellas del cielo, cuenta la arena del mar, si la puedes contar, así será tu descendencia. Dios le estaba diciendo a Abraham. Entonces encontramos allí que él creyó. Por eso vemos ese buen testimonio que nos está hablando a Pablo aquí en Romanos. Pero también encontramos la vida de un hombre que se llama Job. Y Job también fue un hombre que dio testimonio. Y hablábamos de él el miércoles, que él tenía una fe inamovible. Y hablábamos que cuando aún pasó sufrimiento, cuando aún tuvo muchas pérdidas, él se postró, adoró y bendijo a Dios. Y vemos porque fue un hombre de fe también. El capítulo 13, versículo 15 nos dice, aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente defenderé delante de él mis caminos. Él está diciendo, aunque el Señor me lleve. Dice el texto bíblico, en él esperaré. ¿Sí? Aunque las circunstancias de Job no eran las mejores, él dijo, en ti esperaré, Señor. Delante de ti voy a defender mis caminos. Vemos a un hombre de fe, creyéndole a Dios en esperanza contra esperanza, como lo hizo Abraham. Pero también vemos allí en el capítulo 19, versículo 25, que dice, pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y entonces él dice, yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Redentor vive, aunque mis circunstancias son adversas, aunque esta enfermedad que tengo me está aquí desesperando, porque dice la palabra que Job cogía un tiesto viejo, un sartén viejo de esos negritos que usted ya dice, esto ya no funciona mucho, cogía y se rascaba el desespero por las llagas que él tenía desde su coronilla hasta la planta de los pies, nos describía la palabra. Y encontramos allí que él dice, yo sé que a pesar de que estoy desesperado con esta rasquiña, con este dolor, con esta enfermedad, yo sé que mi Redentor vive. Job tenía una fe tan impresionante en Dios, que esta es la fe que usted y yo debemos tener en Él. A pesar de las circunstancias, cree en el Señor en este día. Hoy Dios quiere decirte que renueva tu fe en Él, como lo hicieron estos hombres. Encontramos también aquí en la palabra la vida de Timoteo, y lo encontramos acá en 2 de Timoteo 4:7, la vida de Pablo. Y Pablo es un hombre que también nos enseña muchísimo a nosotros, de nosotros aprender a confiar en Dios a pesar también de las situaciones. Y dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo dice, aunque he estado en esta cárcel, aunque pasé tiempos en la cárcel, pasé por muchas luchas, por prisiones, por ser rechazado, ser perseguido también, azotado. En una ocasión le sacaron casi como muerto, ¿sí?, de golpes que le dieron. Y dice él que él peleó la buena batalla. Pelea tú la buena batalla en esta mañana. Dice, he acabado la carrera, que tú digas, Señor, he cumplido, me he esforzado, te he buscado, ¿sí? Y luego dice, y he guardado la fe. Pablo dijo, guardé mi fe en Cristo, nunca la negué, a pesar de que me persiguieron, a pesar de que Pablo estaba esperando acá ser decapitado. En ningún momento dijo, no voy a ser capaz, no voy a poder morir, no voy a dejar que ponga mi cabeza allí sobre ese madero y me corten mi cabeza. No, Pablo estaba diciendo, he acabado, me he esforzado, Señor, he defendido mi fe, y hasta la muerte él fue, hasta ser decapitado, porque
que le decapitaron. Vemos a un hombre esperando ese último tiempo con la fe puesta en Jesús. Nada, ni la muerte lo apartó de Jesucristo. Que tú puedas permanecer al frente, firme en la brecha, sin negar tu fe por Cristo. Y es la invitación que nos está haciendo Pablo a nosotros también en esta mañana. Pero encontramos acá entonces que esa fe también que estos hombres tuvieron, ¿sí? Trascendió la historia como venimos hablando, dio buen testimonio, pero también una fe que agradó a Dios. Nuestra fe debe agradar a Dios todos los días. A pesar de que las circunstancias se levanten y el enemigo venga y nos susurre y nos envíe dardos de fuego, como dice en Efesios 6:16, que Él está enviando fuegos del maligno, ¿sí? Fuegos malignos, dardos de fuego del maligno para desviarnos del Señor. Nuestra fe, que hoy puedas derribar esos dardos, que hoy puedas derribar todo aquello para que agrades a Dios. Encontramos el texto acá en el versículo 6, que dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, la fe que agrada a Dios es aquella que no se deja quebrantar ante las situaciones, ante las adversidades. Que tú puedas cerrar los ojitos y digas en esta mañana: sigo creyendo en ti, Señor. Aunque no vea muchas veces las respuestas o lo que le estás pidiendo al Señor, que tú puedas seguir diciendo al Señor: sigo esperando como lo hizo Abraham, sigo esperando como lo hizo Sara, sigo confiando. Aún José dijo: yo sé que un día ustedes van a salir de Egipto, pero cuando se vayan, lleven mis huesos con vosotros. Sí, él esperaba también salir de Egipto un día. Y encontramos allí que esa era la fe de José. Entonces encontramos una fe que agrada a Dios. Para tener una fe inquebrantable que agrada a Dios, debemos tener en cuenta que ella debe tener un proceso. Usted y yo debemos tener un proceso en nuestra fe, ¿sí? Y estos hombres tuvieron procesos de esperar, ¿sí? Procesos de esperar lo sobrenatural de Dios cuando los médicos ya dicen que no hay solución. ¿Sí? Yo doy fe, ¿sí?, de que en una ocasión los médicos me decían: su enfermedad no tiene cura. Y yo fui y me postré y le dije: Señor, pero tú puedes cambiar este dictamen. Tú puedes obrar un milagro en mí. Y Dios lo hizo en su gran misericordia y bondad. Se cumplió lo que Él hizo en la cruz del Calvario sobre mi vida. Entonces, hoy te puedo decir que aunque los médicos digan que no hay solución, para Dios sí la hay. Si tú crees que Él lo puede hacer, Él lo hará. Y encontramos acá que esa fe que usted y yo tenemos tiene que pasar procesos, porque ella tiene que ser probada, como cuando se pone el oro en la pipeta y se le prende la llamita allí para que el oro se derrite. Nuestra fe tiene que pasar un proceso allí, sí, que quede dócil para que Dios pueda hacer los grandes milagros en usted, esos grandes milagros. Ella tiene que tener un proceso, pero también tienes que tener en cuenta que la fe viene por el oír la palabra. Entre más oigas la palabra de Dios, entre más leas la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay que oír la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, ¿sí? Entonces, nosotros todos los días estamos escuchando, a veces escuchamos los amigos que nos cuentan sus trágicas situaciones o las situaciones que están pasando a nuestro alrededor, en el país, en el mundo. Hoy vemos que las noticias están llenas de muchas tragedias, porque sí, hay tragedias, hay situaciones difíciles, hay violencia, hay enfermedad, hay escasez, sí, ahorita hay inundación, muchos se han quedado sin sus techos para vivir. Todo esto es real, sí, y estamos escuchando todo esto, sí. Y todo esto que estamos escuchando trae que nosotros oremos, pero también hay unos medios en este tiempo que son la radio, como este medio de la parabólica, YouTube, cierto, que estamos llegando nosotros por Facebook, también por WhatsApp. Todos estos medios nos llevan a nosotros a estar también informados de la palabra de Dios. Y yo te invito a que puedas oír la palabra de Dios en el transcurso del día. Escucha pastores con sana doctrina y
que puedas alimentarte de la palabra. Así como nosotros escuchamos aquellas noticias, también podamos oír la buena noticia que es del Evangelio de Dios. Y el punto es, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Y qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo hoy? ¿Sí? ¿En qué estás colocando tu fe en esta mañana? Sí, que hoy tú puedas poner tu confianza en Dios, porque ¿o en quién pones tú tu confianza? Otra pregunta podríamos hacernos en esta mañana. ¿Mi confianza en quién está? Que hoy puedas poner tu confianza en Dios, como lo hicieron estos hombres y mujeres. Dice que por esa confianza ellos alcanzaron buen ¿qué? Testimonio, ¿sí? Por eso debes saber oír, creer y confiar en la palabra de Dios. Esa es la invitación de hoy. Acércate a la palabra todos los días, léela para que tu fe pueda crecer, ¿sí? Porque sé que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Para que tengas una fe inquebrantable, que agrade a Dios, que alcance buen testimonio y trascienda la historia. Nosotros necesitamos trascender la historia. Nosotros necesitamos que nos recuerden por aquellos hombres y mujeres como los que nos habla la Biblia. Sí, que nuestros hijos puedan decir, mi mamá creyó en Dios y confió en Él hasta el último momento. Me dio buen testimonio de su fe, vimos milagros, vimos la gloria de Dios. Y que usted y yo podamos seguir sujetos, sometidos a Dios, escuchando su palabra, porque esa es su voluntad perfecta, que usted y yo le podamos oír todos los días. Así que yo le invito a que en este momento oremos, le demos gracias a Dios por esta palabra, y que eso que tú le estás pidiendo a Dios, que de pronto has dejado de orar, o de pronto en estos días ha venido mucha duda porque has tenido mucho dolor por esa enfermedad, o esa situación que se ha levantado, cada día te quita más la paz. Vamos a pedir a Dios y vamos a pedirle al Señor que venga e intervenga en medio de nuestras vidas, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Sara, con José, como Dios, algo que el enemigo quería usar en mal para la vida de José, cuando sus hermanos le vendieron, Dios lo usó en bendición para toda su generación y para todo Israel. Dios, coja hoy tu situación que el enemigo de pronto está trayendo allí, usando en mal para bendecir. Que Dios cambie todo a tu favor en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Queremos tener una fe como la que tuvieron estos hombres y mujeres, Padre, que marcaron una historia, Señor, bíblica, que podemos recordarlo, Señor, porque nos enseñan, Dios mío, cómo perseveraron, cómo creyeron, cómo permanecieron, Señor. Padre Santo, queremos, bendito Dios, en esta mañana, mi Señor, seguir confiando en ti, Padre Celestial. Queremos dar un buen testimonio, Padre, a los que nos rodean. Queremos mostrar, bendito Dios, lo que tú estás haciendo en nosotros. Por eso ponemos este dolor, esta enfermedad, Padre, esto que los médicos han dicho que no hay solución. Padre, para ti hay solución en esta mañana. Tu palabra nos dice, Señor amado, que tú moriste en la cruz del Calvario y que allí llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras aflicciones, Señor. Hoy creemos en esa obra de la cruz. Hoy creemos, Señor, que hay poder en la sangre de Cristo. Hoy creemos, Señor, que somos sanos. Hoy creemos, Señor, que tú moriste por nosotros para darnos vida aquí mientras, Señor, en abundancia, y una vida eterna cuando partamos contigo, Señor. Hoy creemos, precioso Dios. Por eso hoy declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos, Padre. Hoy confesamos que somos sanos por la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hoy te creemos, Señor amado, que tú puedes venir y poner tu mano sanadora sobre nuestros cuerpos y llevarte ese dolor, llevarte esa enfermedad, que hoy tu mano puede venir sobre nuestra familia y, Padre Santo, traer paz, cesar todo conflicto, cesar toda situación. Hoy creemos, Señor, que las puertas se pueden abrir y tú sigues haciendo milagros en nuestra economía, que si estas puertas, Padre, de empleo se han cerrado, abres una mejor, Señor. Abre puertas de empleo mejores, Señor, que esta semana, bendito Dios, vean tu gloria y vean tu poder, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, porque queremos agradarte con nuestra fe. Queremos, Señor amado, creer que
todo es posible para ti en esta mañana. Queremos ser de los que son contados, que te agradaron por la fe que tenían, Señor. Yo bendigo cada vida que en esta mañana se ha conectado. Bendigo sus vidas y declaro, Señor, tu presencia sobre ellos, Padre. Bendito Dios, Padre Santo, visítales allí. Visítales, Padre, en este momento, que la paz tuya les llene, que tu presencia rebose sobre esos hogares, que todo venga a ser cambiado por tu poder, Señor, que esos dolores se vayan y hayan testimonio de lo que tú hiciste en este día por esta palabra, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos muchísimas gracias en esta hora, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Así es, iglesia, y cada uno de los que nos acompañan. Dios los bendiga grandemente. Si usted tiene una petición, nuestro teléfono va a estar aquí en la pantalla para que usted nos llame, se conecte con nosotros. Si necesita que estemos apoyándoles en oración, si tiene alguna situación que necesita que oremos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios los guarde. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.